otro camarada, otro amigo, es precisamente Jonathan Pérez, el resentido mayor. Ya llegó, la semana pasada anduvo del tingo al tango entre Revolución 3.0, sus espacios en tele, sus recorridos, pero afortunadamente ya está aquí para hablar de temas que están candentes. Mi querido Jonathan, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Querido Vicente, también yo los extrañé mucho estar contigo, con tu audiencia hermosa aquí en Sin Censura, pero ya nos disciplinamos. Oye, hablando de disciplinarse, híjole, seamos rebeldes y seamos, dirías tú, resentidos. ¿Cómo ves tantos temas? ¿Por dónde le quieres entrar? Ayúdame. Cuando no vemos ya el tema de Sabina Berman, por ejemplo, pidiendo una sanción para periodistas que mienten, que iría contrario a lo que nos dijo por tanto tiempo Andrés Manuel López Obrador de prefiero exagerar en la libertad de expresión que la censura, pero que creo que es un tema sabroso, apasionante. Este tema de Lili Telles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por cierto, si me permites, Jonathan ya sacó su primer spot rumbo al informe de gobierno. Si me permites, lo vemos y ya tú Sí. le entras con el tema que consideres, porque se viene el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sigue existiendo, creo yo, un vacío en la comunicación de la 4T, del segundo piso de la cuarta transformación, los espacios de comunicación que no se han explotado, que no han sido efectivos para cacarear el huevo, para contar la historia de éxito, que yo sé que la entiende la gran mayoría de personas. El 70% de aprobación se carga la presidenta rumbo al primer año de gobierno. No lo dice Vicente Serrano en Sin Censura, lo dice el periódico El Universal. Este es el primer spot que saca la presidenta sobre o rumbo a su primer informe de gobierno. Sello de la cuarta transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaba no llega directo al 82% de las familias. Ya son derechos constitucionales la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria pública, el apoyo al campo y muchos otros. Y hay 3 nuevos programas. Pensión para mujeres de 60 a 64, becas para estudiantes de secundaria pública y salud casa por casa. Somos un gobierno para el pueblo, por eso la transformación avanza. Primer informe. Pues ahí está, mi querido Jonathan Pérez, ¿por dónde le entramos contigo? Mira, Vicente, yo sí quisiera abordar un poco lo de Sabina, porque sí creo que es importante tomar una postura muy clara respecto a lo que ha declarado, y esto fue en una columna, ¿no?, que escribe justamente en el Universal, y me parece que es una provocación a abrir un debate, no es como una situación que yo diga no debemos de hablar de esto. Me parece que es importante que se aborde, que se hable de estos temas, y como provocación me parece que Sabina lo hace bien. El escribir algo en un periódico nacional y teniendo pues la repercusión de las reacciones en las redes sociales, pues creo que lo hace bastante bien, lo escribe bien y es pertinente. Sin embargo, creo que sí es importante tomar cierta postura en el sentido de la parte de alguna de las propuestas, ¿no?, de ciertos castigos o ciertas reglas y ciertos castigos por si se violan esas reglas. Y creo que, como tú bien lo dices, es importante remontarnos a la defensa de las libertades que hemos nosotros defendido desde hace muchísimo tiempo. Nuestro movimiento ha sido un movimiento que yo le he platicado muchas veces. Algún día a lo mejor lo vamos desarrollando más. Lo que pasa es que a veces nos come mucho la coyuntura, querido Vicente, pero es muy importante. Hubo varios intentos de matar al presidente Andrés Manuel. Hubo un intento mediático, político, después hubo un intento de literalmente planear eliminarlo físicamente, lo reveló Joaquín López Dóriga, y otra es de causarle un infarto ya en la presidencia, pegándole a sus hijos y poniendo en duda de alguna forma la honorabilidad de su nombre, de su apellido, de su familia, ¿no? Y ahorita me quiero concentrar específicamente en lo mediático. Nosotros hemos vivido y hemos sufrido por mucho tiempo la censura
de parte de los medios hegemónicos. Nuestra bandera siempre ha sido lo contrario a eso, siempre ha sido la inclusión, siempre ha sido la libertad de la opinión, la libertad de prensa, la libertad de las opiniones. Y ahí me parece que el presidente Andrés Manuel ha sido víctima o fue víctima desde hace muchísimos años, muchísimas décadas, de una prensa que lo censuró, de una prensa que lo desapareció, de una prensa que prácticamente lo mató mediáticamente después del fraude electoral de 2006, después del el campamento de bloqueo en Reforma, que era un campamento de resistencia simbólico para también bajar un poco los ánimos de la gente que estaba pidiendo, incluso un porcentaje importante de mexicanas y mexicanos que decían hay que tomar las armas para solucionar este asunto o escalar a una resistencia mucho más enérgica, que no fuera del todo pacífica como se planteó desde el principio. Entonces creo que sí es importante asumir una postura desde donde venimos. Nuestro movimiento viene y se llega al poder presidencial desde la resistencia. Y esto nos tiene que dar mucha claridad en lo que queremos y nos tiene que dar mucha claridad en la forma en la que vemos ciertos temas. Al ver un tema, por ejemplo, de las libertades desde un movimiento de resistencia, cambia mucho la perspectiva, porque no es tan sencillo decir vamos a censurar, sí es bueno, es importante, poner ciertas reglas y quien las viole, pues entonces tiene que haber consecuencias. Se tiene que ver con mucha más cautela cuando vienes de un movimiento que ha sido aplastado, que ha sido violentado mediáticamente, que ha sido censurado, que ha sido incluso desaparecido, ¿no? Del espectro radioeléctrico. Me acuerdo que Andrés Manuel salía en la televisión cada que competía en las elecciones, ¿no? Antes de eso, pues ni siquiera aparecía, no era importante y relevante, fíjate, para la televisión el movimiento opositor más importante que ha tenido este país. Ahora los medios de comunicación hegemónicos invitan a Lili Telles, invitan a mesas en donde sigue siendo 4-1 cuando el movimiento que hoy tenemos y representa a la mayoría de los mexicanos y la mayoría de los mexicanos está a favor de este movimiento, ¿no? Y cuando Andrés Manuel era oposición, pues lo censuraron. Cuando Andrés Manuel era oposición, que era una buena oposición, que planteaba un nuevo modelo económico, un nuevo proyecto de nación. Para los medios eso no era importante y entonces lo censuraron. Entonces, venimos de un esfuerzo por la libertad y por las libertades, Vicente. Y me parece que es importante asumir desde allí, desde este punto de resistencia, el ver muchas de estas propuestas, el decir, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con la censura a los medios hegemónicos, no estamos de acuerdo a la censura a los medios públicos, no estamos a favor de o de acuerdo a la censura de cualquier persona desde los medios independientes, desde las plataformas. No podemos estar de acuerdo con algo de esa magnitud. Me parece que lo importante en este momento tendría que ser y tiene que seguir siendo el trabajo, como tú bien lo dices, articulado de los medios públicos, de los medios independientes, de los medios libres, para poder seguir impulsando un proyecto que está, bueno, pues salvando a millones de personas de la pobreza, que está bajando los niveles de desigualdad, que está garantizando derechos básicos que fueron quitados en el periodo neoliberal y que está dotando al pueblo de más derechos. Y que es muy importante esto, porque lo que está sucediendo es que hoy el pueblo encuentra, anteriormente con Andrés Manuel y ahora con Claudia Sheinbaum, un gobierno que es suyo. Y eso me parece que es importante seguir fortaleciéndolo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Y qué hacemos con toda la injuria, con toda la forma tan ruin de los comentócratas, de los medios hegemónicos y de ciertos espacios en Internet en donde hablan y en donde mienten y en donde ofenden y en donde incluso hacen llamamiento de golpeteo y hacen golpismo mediático? Qué hacer con ellos o qué hacer con estos personajes? Bueno, me parece que ese es un gran debate. Es un gran debate porque, a ver, si se hace desde una concesión del Estado, tendría que haber reglas claras con respecto a la concesión, a las concesiones de los medios. Reglas claras, ahí sí estoy de acuerdo con Sabina en ese sentido,
de poder poner un panorama de regla clara. Si se está ocupando el espectro radioeléctrico, que además tiene un sentido muy importante porque nos pertenece a nosotros, o sea, es decir, no es de Televisión Azteca, no es de Salinas Pliego, no es de Emilio Azcárraga, no es de los Vázquez Raña, no es de los dueños de esas concesiones. El espectro es del Estado. ¿Qué quiere decir? Que nos pertenece a nosotros, que es de nosotros. Bueno, cuando se ocupa un espacio en concesión, creo que sí tiene que haber reglas muy claras de valor de la señal, de valores y de ciertas normas que puedan plantear el hecho de darle un valor agregado a la señal que beneficie a la gente, reglas de cierta pluralidad, reglas de ciertos temas tratados con ciertas normas importantes que no afecten, no a los proyectos políticos, no a los gobiernos, porque esto no se trata de esto sería censura, pero sí que cubra el interés supremo de la gente, que es la que consume estos productos o estos contenidos, estos programas, ¿no? Que haya un mínimo de reglas claras y básicas de si se atenta en contra de la seguridad de la gente, en contra de la integridad de la gente, de la audiencia, del pueblo, que haya ciertas normas y haya ciertos modelos de defensoría de audiencias que puedan generar que la gente no esté en la indefensión como estuvo durante tanto tiempo y que los medios de comunicación desde estas concesiones sean impunes ante lo que publican, ante lo que dicen, ante lo que hablan o ante los intereses privados y particulares que quieren imponer a través de una concesión que es de todos. Eso me parece que es un tema importante y es un tema al cual a la 4T no le ha querido entrar. Tengo una hipótesis de por qué no le ha querido entrar la Cuarta Transformación a este tema. Me parece que con Andrés Manuel no avanzó porque era el inicio de la transformación. Meterte con las grandes televisoras también era abrir un frente que en ese momento me parecía innecesario por todos los otros graves y grandes problemas que teníamos. Ahora me parece también que en el segundo piso se podría ver más. Ya hay ciertos comportamientos que se empezaron a tejer de, por ejemplo, no darle a los que deben impuestos pauta oficial, ¿no? No darles presupuesto público a los medios de comunicación que no están pagando o a los dueños de esos medios que no están pagando sus impuestos. Empieza a haber como que una forma más de poner reglas claras, pero sigue siendo complicado el hacerlo, pero es creo necesario abrir ese debate, ¿no? Ahora, esto con respecto a lo que pasa en los medios de comunicación y por qué sí me parece que es importante, porque son concesiones del Estado. Y ahí sí se tiene que garantizar la calidad y el valor porque nos están dando a los mexicanos y a las mexicanas contenidos. Y ahí sí creo que el Estado tiene que regular y el Estado tiene que intervenir. No estoy hablando aquí de que si una televisora habla mal del gobierno, no estamos hablando de eso, porque me parece que ahí se confunde y entonces eso sí caería en una censura. No estoy hablando en general, planteamientos básicos generales de valor agregado, de lo que aporta las televisoras hacia la población, hacia la gente, hacia los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es concesión del Estado. Ahora, hablando en general de las personas que hablan, que escriben sus columnas, que hablan en las redes sociales, me parece que el tratar de meter a una dinámica de censura y a una dinámica en donde se quiere intervenir o influenciar a través de alguna norma judicial o legal para callar a esas personas, me parece que eso no es el sentimiento del obradorismo ni es la postura del obradorismo. Eso no es lo propio de nuestro movimiento, ni es un postulado de alguien que ha luchado justamente por las libertades, ¿no? Y Andrés Manuel lo decía muy claro, y a veces no se entiende, Vicente, porque nos hierve la sangre y porque nos causa muchísima rabia, a veces enojo, la forma tan impune de estos comentócratas de escribir, de opinar, de decir, de asegurar cosas y de inventar cosas. Pero Andrés Manuel era muy claro y aquí sí era verdaderamente contundente, ¿eh? O sea, a veces Andrés Manuel decía sus respuestas y dejaba mucho a la interpretación, pero había otras cosas, en otras ocasiones que Andrés Manuel tomaba una postura muy clara y esto en particular no había medias tintas, decía, apoyo y lo que prefiero es mil veces el abuso de la libertad
que la censura. Entonces me parece que ese marco es un marco inviolable por parte del movimiento. No podemos salirnos de ese marco, porque además perderíamos nuestra congruencia y nuestra esencia de resistencia y de lucha a favor de la libertad y a favor de las libertades. Estoy de acuerdo que se están diciendo, lo combato todos los días y tú lo sabes, Vicente, a eso me dedico, a combatir a la prensa inmunda, a combatir a los sicarios del periodismo. Y todo el tiempo estoy con el estómago, a veces que la gente piensa que no lo resentimos nosotros primero, Vicente, pero en realidad antes de poderlo expresar en nuestros espacios, primero uno lo lee, no sé si a ti te pase, estás viendo la declaración, estás leyendo, a veces lo tomas a gracia, pero hay veces que no lo tomas tan a gracia. A veces te sientes en el estómago y ahí viene el efecto de decir, ¿cómo es? Qué infamia, ¿no? Qué miserables los de la prensa sicaria. Pero ojo, no podemos caer y no podemos caer en la tentación de, teniendo el poder, teniendo el respaldo popular, irnos en contra del pueblo. Y siempre cualquier atentado de la libertad es ir en contra del pueblo. Así es, si nosotros censuramos a uno, por más sicario que éste sea, por más mentiroso, por más desagradable, por más lo que tú quieras, esto no es bueno para el pueblo, esto no es lo que nos representa. Entonces, hay que huir de la tentación de, una vez que tenemos un consenso popular tan grande, que tenemos un poder tan grande, el huir de la tentación de poner o de sugerir ciertas normas que puedan Y, implicar el callar voces, el callar plumas o espacios de personas que abiertamente han tomado una postura golpista, una postura calumniosa, una postura, incluso te lo voy a decir, grosera, que cae en la degradación humana en contra de otras personas. A mí sí me parece que es muchísimo mejor el abuso de la libertad que la censura o lineamientos que puedan de alguna forma terminar censurando a las personas. Y aquí me parece que es importante hacer una recapitulación de cómo nosotros, Vicente, hemos vencido a los medios hegemónicos. Y eso es bien importante. Nuestra revolución de conciencia, si te das cuenta, no tuvo como primer objetivo ganar una elección en las urnas, ni imponer un partido mayoritario. No fue esa la idea de la revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias tiene un sentido mucho más amplio, que era ganar la guerra de mediática, la guerra a Televisa. Cuando nosotros estábamos en esa lucha, ¿qué decíamos, Vicente? Decíamos, fuera Televisa. Televisa miente. Le pusimos incluso de manera muy chistosa en nuestros estandartes, en nuestras cartulinas, en la lucha por la libertad y por la democracia, poníamos las caras de José Cárdenas, de Joaquín López Dóriga, de todos estos comentócratas. Es decir, nuestra revolución de las conciencias venció a los medios hegemónicos. No necesitamos censurarlos, no solo porque no somos iguales, porque no tendríamos por qué censurarlos, porque ese es el espíritu del obradorismo, la libertad. No solo por eso, sino porque además estratégicamente, y ya viéndolo en un campo político, no tiene sentido que un movimiento que apoya más del 80% de la población censure a los medios de comunicación. No tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza, teniendo el consenso popular que nosotros tenemos y el haber derrotado a la prensa. Algo, Vicente, que no ha logrado ningún movimiento en ninguna parte del mundo. Fíjate nada más lo importante de lo que estoy diciendo. Ya no vayamos al mundo, vamos a nuestra región latinoamericana. Cómo se está luchando, incluso con gobiernos progresistas en diferentes partes de América Latina, de nuestra región latinoamericana, en contra de la prensa. Nosotros vencimos primero a la prensa antes que vencerlos electoralmente a esos partidos políticos que representaba la hegemonía. Antes que eso, vencimos la prensa, vencimos a Televisa, vencimos a sus sicarios, vencimos al Universal, a Reforma, a Milenio, los vencimos de manera pacífica, sin pisotear sus derechos, sin pisotear sus libertades. Lo hicimos a través de la revolución de las conciencias. ¿Cómo podemos confrontar
a la inmundicia de la prensa, con más revolución de conciencias, desde la trinchera de la libertad, desde la trinchera de garantizar incluso a estos golpistas poder y hablar lo que quieran decir en sus espacios. Ojo, y ahí hice una diferenciación con la cuestión de, y lo subrayo para que no se malentienda, ¿eh? Aquí hago una diferenciación ya abierta con las concesiones del Estado. Pero independientemente fuera de las concesiones del Estado, me parece que no debe haber marcos ni reglas a las personas, aunque nos caigan mal, aunque las estemos combatiendo todos los días. Hay que seguirlas combatiendo. Hay que seguirlas combatiendo, pero desde la libertad. No somos iguales, Vicente. Y no queremos parecernos en nada a ellos. En lo más mínimo podemos parecernos y en lo más mínimo podemos hacer pensar a la gente que somos iguales a ellos. No hay que darles ningún pretexto, porque nuestra fortaleza, Vicente, es espiritual. Nuestra fortaleza es que somos diferentes. Esa es nuestra integridad, esa es nuestra fuerza. Cualquier cosa que se asemeje, que copie, por pequeña que sea, de lo que ellos representan, nos diluimos y perdemos el respeto del pueblo. Nunca más la censura en este país, nunca más, ni en contra de nuestros peores enemigos, si es que los asumimos como enemigos, ni de nuestros adversarios. Nunca jamás tenemos el respaldo del pueblo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la vía hacia eso? Más revolución de las conciencias. Y que no se nos olvide que ya ganamos algo que no han ganado en ninguna parte del mundo, que es la batalla en contra de la prensa. La hemos ganado y ellos lo saben, Vicente. Por eso es cada vez más colérica, por eso es cada vez más inmunda, por eso es cada vez más nauseabunda, putrefacta, por lo mismo, porque sabe que el pueblo venció lo que ellos pensaban que eran invencibles. Y eso es nuestro triunfo. Por eso nuestro movimiento es un movimiento de clase mundial, ¿eh? Por eso es un ejemplo mundial. Porque nosotros pasamos primero por la derrota a la prensa y después los derrotamos en la parte de lo político. Primero derrotamos la prensa. Primero derrotamos a su prensa. Que no es cualquier cosa, ¿eh? Que no es poca cosa. Aquí estamos viendo las fotografías de todos los medios, pero de ahí vienen los locales, vienen los estatales, ¿no? Vienen las concesiones del Estado, vienen un montón de intereses económicos. Nosotros los logramos derrotar. Algo inédito en el mundo, algo que yo no he visto en ninguna parte del mundo, lo que nosotros en México hicimos, ¿eh? O sea, se puede ganar elecciones en muchos lados, incluso ganar presidencias de la República en algunos países latinoamericanos. Muy pertinente hablar de la primera ola progresista a principios del siglo. Pero sabes que incluso esa revolución no venció a los medios de comunicación. Es decir, el chavismo en Venezuela, que es un movimiento popular, un movimiento impresionante, también modelo en el mundo de liberación, no logró ni siquiera el chavismo derrotar a la prensa. Nosotros hemos logrado derrotar a la prensa. Y eso, Vicente, es otra de las por cuales nosotros no tenemos por qué censurar a ningún personaje, a ningún medio de comunicación, por más terrible que éste sea y por más horrible que éste sea. Entonces, vayamos al debate, pero bajo estos preceptos, que es una provocación, como te digo, interesante la que hace Sabina, incluso te diría yo pertinente, que se hiciera este tipo de cosas, porque no se discute, no se habla de este tipo de cosas. Creo que es una provocación interesante, pero que la consecuencia de esa provocación tiene estas reacciones y mi postura claramente es ante esto, ¿no? Lo que acabo de decirte. Muy interesante, siempre importante debatirlo y será un tema que seguramente llegará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Será muy interesante escuchar sus reflexiones y si no lo hace otro colega antes, pues para eso estamos nosotros también ahí en la mañanera, querido Jonathan Pérez. Oye, Jonathan, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia precisamente para que esté al pendiente y respalde los esfuerzos alternativos, independientes que realizas a través de Revolución 3.0, a través de tus espacios en los medios electrónicos, querido Jonathan? Pues mira, Vicente, estamos los lunes en la televisión pública a las 9 de la noche
Hoy tenemos un programa donde estamos tratando, se llama aunque usted no lo vea, de abarcar muchos más temas. Vamos a hablar de temas como, por ejemplo, la parte de esta situación que es importante tomarla en cuenta del gas natural, la dependencia que tenemos en México hacia el gas natural estadounidense. ¿Qué significa esto? Si ha habido avances para lograr soberanía en eso y en qué problema nos mete al estar prácticamente sometidos en ese sentido y dependientes del gas natural estadounidense. Vamos a hablar también del corte de caja, de lo de Rusia y Ucrania, cómo va este asunto. Y vamos a hablar, bueno, pues de todo lo que ha pasado, de esta condena que está llevándose a cabo y que deja una referencia con respecto a Anabel Hernández y muchos otros temas más mediáticos. Los lunes, en aunque usted no lo vea, se pone muy bueno, así que los invitamos a que nos acompañen. Los sábados también estamos en tele con lo más absurdo en los medios a las 14 horas y los miércoles y los jueves en Resentidos, mi querido Vicente, a través de mi canal Resentidos. Ahí tenemos monólogos desde los miércoles y los jueves de 3 en adelante. A veces nos vamos hasta las 6 de la tarde, así que pues la gente se puede quedar con nosotros mientras come, mientras trabaja, mientras hace lo que sea, nos está ahí escuchando. Así que esa es la invitación. Y contigo, lunes y jueves, despuesito de las 10:15 de la mañana, con mucho gusto para toda esta hermosa audiencia de Sin Censura, Vicente. Así que te abrazo y nos vemos el jueves contigo. Claro que sí, recuerde Revolución 3.0, el Punto espacio news, ¿sí? Revolución 3.0 news, ahí es donde está dando la batalla también el querido Jonathan. Ya ves lo que provocaste, me dijo una vez el presidente Andrés Manuel López Obrador. Elizabeth Wegebe, pues con todo respeto, Jonathan, hoy no estoy de acuerdo contigo. Guadalupe A. Hola Vicente, me encanta la participación de Jonathan Pérez. Eh, Miriam Hernández Vargas, Vicente, no seas tan serio con Jonathan. No, hombre, qué serio lo vamos a hacer. No, para nada. Gustavo Cruz dice, comparto todo lo que dice Jonathan. Eh, Novaira dice, si esa libertad de expresión contiene amenazas, que entre la ley. No, una amenaza ya no es libertad de expresión, Sí, es un delito, un crimen. sí. Dice Albina González, a todos esos medios que no mientan porque el pueblo ya despertó. Francisco Ortiz dice, este cuate está bien mal. Pero eso es la bendición, la bendita posibilidad que tenemos en un medio como Sin Censura, que no todos estemos de acuerdo y que todos se puedan expresar. Por eso te digo, ya ves lo que provocaste, mi querido Jonathan. Mucha gente está opinando, pero eso es lo que rescato, mi querido Jonathan Pérez. Y pues ahí te encargo, estamos al pendiente y estamos en el camino. Arrieros somos y en el camino andamos, querido Jonathan. Claro que sí, Vicente. Y qué bueno, como tú dices, que no opinemos de la misma forma. Eso creo que es parte de esta cuarta transformación, de que podemos tener diferencias y en tu espacio, que además es un espacio que le abres las puertas. Bueno, sí tienes ciertos candados de personajes, lo sé, pero la verdad es que es un espacio tan plural, tan abierto, que tuviste la semana pasada a Sabina Berman y ahora me tienes a mí hablando tal vez de cosas ahí un poco contrarias de lo que ella piensa y lo que nosotros pensamos. Pero bueno, sí, eso, las amenazas, eso ya no es parte de la libertad de expresión, ni tiene que ver con los ejercicios periodísticos, ¿eh? O sea, sí hay que separarlo muy bien y muy claramente cuando se trata de amenazas, cuando se trata de acoso, cuando se trata de este tipo de circunstancias a menores de edad, a niñas, a niños, a personas, a seres humanos, eso ya pasa a otro ámbito que ni siquiera tiene que estar en el marco de lo periodístico. Y eso también es que es bien importante. Ellos pasaron esa frontera, Vicente. Ellos dejaron de hacer periodismo, si es que alguna vez lo hicieron, para convertirse en acosadores, ¿no? Y cuando se pasa esa línea, esa frontera, eso no es permisible. Eso legalmente no está permitido, pues, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien está amenazando o si alguien amenaza, ahí entra la ley porque tiene que entrar la ley, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de la parte periodística, de la cuestión de las ideas. Por eso es que, digo, ahí sí que se abuse de la libertad. Pero ya cuando se meten en temas de la integridad física de las personas, de la integridad de las personas, ahí sí, pues obviamente eso es totalmente ilegal aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Solo hacer esa acotación. Y en lo demás, Vicente, pues está bien que la gente no opine como nosotros, no tenemos por qué. Y también lo digo, los que estamos de este lado de la cámara, y lo digo muy, muy constantemente en Resentidos, no crea que porque estamos de este lado de la cámara
de YouTube, de las redes sociales, de la televisión o donde quiera que estemos, seamos los que tenemos la razón, ¿eh? Y te digo algo, Vicente, muy constantemente quien tiene la razón es siempre el que está del otro lado de la pantalla. Y yo aprendo muchísimo de lo que dice el pueblo y de lo que dice la gente. Y siempre que hay que ir a la opinión del pueblo, siempre hay que tomarla en cuenta. Pero bueno, esas son las cosas hermosas que tenemos hoy, que podemos disentir, que podemos pensar distinto y seguir luchando por un país mejor, como es el caso de los que estamos o nos asumimos parte de este movimiento. Así que, Vicente, te mando un abrazo y nos vemos el jueves. Claro que sí, un abrazo. Jonathan Pérez, el resentido mayor, hablando con nosotros sin censura. Gracias a todos los que aportan sus opiniones y que están aportando también económica. Ah, cómo chingo con las aportaciones.